Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano Informa, en la que trataré un tema que se ha basado en una guerra de tweets, sí, así como lo escuchan, pero no una guerra de tweets cualquiera, una guerra de confrontaciones de palabras en 140 caracteres. ¿Por qué? Porque el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se han atacado mutuamente, pero principalmente el secretario de la OEA ha propinado duras acusaciones contra el presidente de Venezuela en medio de una crisis política que se vive en Venezuela muy grave, que está teniendo lugar este año en 2016, incluso peor que el año 2014, en la cual los problemas internos de Venezuela y los errores en política económica que han originado esta crisis y por ende esta inestabilidad política en Venezuela por parte del gobierno busca justificarlos a través de la externalización de los problemas, siempre buscando una especie de rival político, asumiendo que eso es el factor principal de los problemas internos de Venezuela. Así ha configurado su discurso Nicolás Maduro. Pero entre esas denuncias, aparte de denuncias de un supuesto golpe de Estado planeado desde Washington y Miami con participación de Almagro, del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, también un supuesto avión estadounidense en espacio aéreo venezolano ordenando ejercicios militares. Entonces, en medio de estas denuncias, de una campaña mediática que hay desde España, desde diarios como El País, como el diario ABC desde Miami, como el diario El Nuevo Herald en contra de Venezuela por a través de la desinformación y en contra también de la persona de Maduro. En medio de todas esas acusaciones, Maduro ha cargado contra la Organización de Estados Americanos y ha dicho que no puede aplicar la Carta Democrática Interamericana. Eso lo dijo específicamente Delcy Rodríguez, pero también lo acepta Maduro, de que no puede aplicar la Carta Democrática Interamericana sin el consentimiento de Venezuela, cosa que no es así, porque reitero, si se trata del artículo 20 que convoca al Consejo Permanente, este puede ser convocado para la activación del Consejo y votación de la Carta por el mismo secretario general. Entonces Maduro ha dicho que la OEA es un organismo que apoya golpes de Estado, un organismo de derecha, lacayo del imperio, que recibe órdenes de Estados Unidos para actuar políticamente en el hemisferio, y parece que esto ha hartado, no políticamente, sino ya personalmente, al secretario general de la OEA, el ex canciller de Uruguay, abogado Luis Almagro. Lo ha reseñado la BBC en una información publicada bajo el título de las duras acusaciones entre Luis Almagro, secretario general de la OEA, y Nicolás Maduro. Esto se produjo el 18 de mayo. La tensión entre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, alcanzó niveles inéditos. Sí, porque este miércoles, 18 de mayo, Almagro dirigió una carta abierta al presidente venezolano en la que, en términos muy duros, niega su acusación de ser un agente de la CIA o un traidor. Sí, Maduro ha dicho que el secretario de la OEA es agente de la CIA, es un traidor, recibe órdenes de Estados Unidos. La misiva la publicó un día después de que Maduro lanzara sus acusaciones en una rueda de prensa con medios internacionales el martes, 17 de mayo, en la que denunció un avión estadounidense en espacio aéreo venezolano y posteriormente, unos días antes de esa rueda de prensa, denunció un golpe de Estado contra Venezuela planeado desde Washington. Algún día contaré su historia. Fue una jugada maestra que hicieron los gringos, la CIA, con una gente, Almagro. Yo sé todo, lo conozco muy bien. Es su secreto, aseguró el mandatario venezolano Nicolás Maduro, aduciendo a que el secretario de la OEA es pagado por la CIA como agente para que toda la presión política que tiene la OEA, que puede ejercer la OEA, sea en contra de Venezuela por órdenes de Estados Unidos para que el gobierno se vea presionado y haya un cambio de gobierno. Luego agregó Nicolás Maduro como quien pronuncia una maldición: te secarás, Almagro, estás seco. La BBC menciona esto como que aquí eso es un conflicto entre ex aliados enfrentados. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro y Luis Almagro en mejores tiempos, durante una cumbre de cancilleres del Mercosur en 2010, se dirigían la palabra perfectamente. No es esta la primera vez que Maduro ataca al secretario general de la OEA, a quien en noviembre de 2015 llamó basura. Paradójicamente, ambos trabajaron juntos como miembros de gobiernos aliados cuando Almagro ejerció de canciller del presidente José Mujica. Almagro era canciller de Uruguay, mientras Maduro cumplía la misma función en el equipo del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque Maduro, antes de ser presidente, era canciller de Venezuela. De hecho, cuando Almagro fue electo como nuevo secretario general de la OEA en marzo de 2015, ya lleva más de un año en el cargo,
La actual canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter un mensaje en el que celebraba el nombramiento o apoyaba el nombramiento de Almagro como secretario de la OEA, a quien ahora acusa de lacayo del imperio. Paradójicamente, contradice las palabras y cambia la moral del discurso y de la opinión la ahora canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. Saludamos la elección del nuevo secretario general de la OEA, ex canciller de Uruguay, Luis Almagro. Su nombre dará nuevo espíritu a la organización, lo decía Delcy Rodríguez en un Twitter. Es decir, que su persona, su figura política y diplomática daría nuevo espíritu a la organización, una renovación en la OEA. Así, prácticamente lo adulaba a Luis Almagro, la ahora canciller, que lo acusa de la calle del imperio y que no tiene moral, Delcy Rodríguez. Las relaciones empezaron a deteriorarse abiertamente en octubre de 2015, cuando Almagro recibió en la OEA a la esposa de los líderes opositores venezolanos encarcelados, Leopoldo López, Antonio Ledesma y Daniel Ceballos. Pareciera que este fue el punto de inflexión en el cual el gobierno venezolano, a ver que la OEA dialogaba con disidentes políticos abiertos a originar una transición política, un movimiento insurreccional pacífico, político, no violento, y que son esposas o en representación de dirigentes políticos adversos al gobierno, radicales de la oposición. Entonces el gobierno venezolano interpretó esto como una alianza de el canciller al que tanto felicitaban con la oposición que tanto detesta el gobierno venezolano. Luego, en noviembre, Almagro envió una carta al Consejo Nacional Electoral de Venezuela expresando su preocupación sobre la organización de las elecciones parlamentarias de diciembre. Posteriormente, el diplomático uruguayo se manifestó a favor de la ley de amnistía con la que la mayoría opositora de la Asamblea Nacional buscaba liberar a los presos políticos o a los políticos presos. ¿Qué significa esto? Almagro ha mostrado su posición política muy a favor de las libertades democráticas en Venezuela. ¿Por qué? Porque se expresó su preocupación sobre la organización tanto tímida de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, que resultaron con la victoria aplastante de la oposición, obteniendo la supermayoría del Parlamento, de la Asamblea Nacional, y también apoyando la ley de amnistía para liberar los presos políticos. Quiere decir que la posición política de Almagro, en su figura diplomática como secretario de una organización tan importante en América, la más importante, incluso más que UNASUR, Mercosur, que son más bloques de países aliados de izquierda, y esto es un bloque de países ya sea de izquierda, de derecha, de centro, de todas las tendencias políticas de toda América, no solamente Suramérica, sino toda América, Suramérica, Centroamérica, Caribe y Norteamérica, porque incluye a México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, es claro que Almagro tiene una posición de favorecimiento a las libertades democráticas. Esto no quiere decir que sea radicalmente de derecha, sino a favor de libertades democráticas que estaban siendo menoscabadas, violando el artículo 350 de la Constitución venezolana por el gobierno o por parte del gobierno venezolano. En la carta publicada este miércoles, un fragmento, pero carta que fue publicada tanto en inglés como en español en el sitio oficial de la OEA, la cual voy a leer en unos instantes. Almagro afirmó: no soy agente de la CIA, y tu mentira, aunque repetida 1000 veces, nunca será verdad. No soy traidor, pero tú sí lo eres, presidente. Traicionas a tu pueblo y a tu supuesta ideología con tus diatribas sin contenido. Eres traidor de la ética de la política con tus mentiras y traicionas el principio más sagrado de la política, que es someterte al escrutinio de tu pueblo, dijo Luis Almagro. ¿Cómo se pueden interpretar esas duras palabras de Almagro contra Maduro? Primero, diciéndole a Maduro que no es un traidor, que él sí lo es. ¿Por qué? Porque traiciona al pueblo con esa ideología con la cual ha ganado adeptos políticos, pero que de alguna manera no está cumpliendo, porque no está cumpliendo con el legado económico del mentor político de Maduro, tal cual Lula da Silva para Dilma Rousseff, Hugo Chávez. Diatriba sin contenido, porque parece que Maduro no tiene contenido ni retórica política que nutra el sistema de gobierno. ¿Por qué? Porque pareciera que no tiene vocación política de ser presidente Nicolás Maduro. Almagro dice: eres traidor de la ética de la política con tus mentiras, y traicionas el principio más sagrado de la política, que es someterte al escrutinio de tu pueblo. Es decir, la política como ciencia humana tiene un principio fundamental y sagrado, que es que todo gobernante, todo agente y factor político se vea sometido a la evaluación del pueblo, que es el que elige a ese factor político para definir o para manejar los hilos de la política y las decisiones de la estructura sociopolítica
al escrutinio del mismo pueblo que lo elija, que el pueblo decida si ha hecho una buena o una mala gestión. Entonces, Maduro ha traicionado ese principio porque al rechazar el revocatorio, que es un referendo también consultivo, para que el pueblo decida si el gobierno es tan bueno como para quedarse o tan malo o ha sido tan malo como para irse, entonces eso es un escrutinio público que el gobierno rechaza y por eso Almagro dice que Maduro ha traicionado ese principio sagrado de la política. El secretario general de la OEA abogó por la realización del referendo revocatorio promovido por la oposición, diciendo que debe hacerse antes de diciembre, un referendo para poner fin al mandato de Maduro y sobre el cual el presidente venezolano dijo el martes que no era obligatorio realizarlo sino opcional. Pero parece que es una opción obligatoria. ¿Por qué? Porque la crisis económica y política es tan grande en Venezuela que pareciera que el revocatorio fuera la única opción para que todo esto acabe. Y al ser la única opción, resulta obligatoria para aquellos que quieren ese cambio en Venezuela. Tú tienes un imperativo de decencia pública de hacer el referéndum revocatorio en este 2016 porque cuando la política está polarizada la decisión debe volver al pueblo. Eso es lo que tu constitución dice, señaló Almagro. Sí, allí personalmente digo que Almagro tiene toda la razón porque precisamente cuando la política está en condiciones de polarización, de extremos, de que nadie quiere ceder, nadie quiere dialogar, nadie quiere negociar, el destino lo debe decidir el pueblo y no los políticos. Eso es lo que debe pasar en Venezuela. Hay una polarización tanto del gobierno como de la oposición. Nadie quiere ceder, nadie quiere soltar o tirar la toalla. Y en medio de esa indecisión, de ese tira y afloja, de ese limbo político, entonces el destino no debe ser decidido por políticos que no se ponen de acuerdo, sino por el mismo pueblo que es el que se ha visto sometido a esos políticos, sea el gobierno, sea la oposición, sea quien sea en Venezuela, porque ambos están radicalizados y polarizados. Negar la consulta al pueblo, negarle la posibilidad de decidir, te transforma en un dictadorzuelo más como los tantos que ha tenido el continente, concluyó Almagro. ¿Por qué? Personalmente creo que es porque al rechazar un artículo que avala la soberanía del pueblo, el ejercicio libre de la democracia, del derecho al voto, de la evaluación y el escrutinio público al gobernante, al rechazarlo, Maduro está violando la Constitución y está de alguna manera actuando de manera autoritaria, incluso con este estado de excepción, abusando del poder, pasando por encima de la Constitución y del poder legislativo. Eso lo transformaría en un dictador de facto y al gobierno en una dictadura de facto, políticamente hablando en términos técnicos, porque así es. El gobierno respondió a las acusaciones de Almagro, tildándolo como escoria imperial. Maduro dijo el martes que la realización del referendo es opcional, pero sin hacer referencia a la carta de Almagro, Maduro pareció acusar recibo de esta y dijo este miércoles 18 de mayo durante una transmisión conjunta en radio y televisión, una cadena, que la única dictadura que hay en Venezuela es la de las conspiraciones. ¿Quién sí entró en la polémica abiertamente de la canciller de Venezuela, fue la canciller de Venezuela, ella entró en la polémica, Delcy Rodríguez, quien respondió a la carta de Almagro con un mensaje en su cuenta de Twitter. Decía en Twitter, cito textualmente lo que dijo Delcy Rodríguez: señor Almagro, @Almagro piso OEA 2015, cada vez que declara destila su odio contra Venezuela y sus autoridades legítimas. Usted forma parte de la escoria imperial, escribió la ministra. También escribió: la palabra no cabe en su boca que solo repite libretos que le dictan sus amos imperiales. Usted jamás dará órdenes a Venezuela. Hashtag fuera Almagro, agregó Delcy Rodríguez. No parece que la diplomacia continental vaya a tener un trabajo fácil para lograr que las relaciones entre Venezuela y la OEA vuelvan a guardar las normas y las formas protocolares, finaliza la BBC. Pero sí, la canciller de Venezuela responde, dice que es la calle del imperio, que se somete a órdenes de Estados Unidos, que Almagro odia a Venezuela, pero si no puede demostrarlo, como prácticamente nunca lo hará, entonces esto es completamente falso. En respuesta de esto, o como efecto colateral, se sumó la opinión del expresidente precisamente de Uruguay, José Pepe Mujica, quien dijo que Maduro está loco. Así lo dijo. Pepe Mujica dijo lo siguiente: yo a Maduro le tengo un gran respeto, pero eso no me impide que pueda decirle que está loco como una cabra. Así lo ha tildado Pepe Mujica. Puede que por las constantes acusaciones de conspiraciones que no existen y no han sido demostradas, ni tampoco lo serán,
por parte de Maduro. Él dice que hay conspiraciones contra Venezuela, golpes de estados, campañas mediáticas internacionales, pero no han sido demostradas. Por ello Mujica lo tilda de loco y por ello Almagro le responde. Pero ¿qué dice completamente la Carta de la Organización de Estados Americanos? La publicó en inglés y español en su sitio oficial. Se las leeré en español para que podamos interpretarla finalmente. 18 de mayo de 2016, mensaje del secretario general de la OEA al presidente de Venezuela. Presidente Nicolás Maduro, no soy agente de la CIA, y tu mentira, aunque repetida 1000 veces, nunca será verdad. De todas formas, conviene aclararlo. Aunque esto sea de negar el absurdo, mi conciencia está limpia, presidente, y mi conducta mucho más. No hay ninguna amenaza que me puedas hacer que ni remotamente roce a ninguna de las dos. No soy traidor ni de ideas ni de principios, y esto implica que no lo sé mi gente. Los que se están representados por principios de libertad, honestidad, decencia, probidad pública. Sí, de los que suben y bajan pobres del poder. Democracia y derechos humanos, pero tú sí lo eres, presidente. Traicionas a tu pueblo y a tu supuesta ideología con tus diatribas sin contenido. Eres traidor de la ética de la política con tus mentiras y traicionas el principio más sagrado de la política, que es someterte al escrutinio público, al escrutinio de tu pueblo. Debes devolver la riqueza de quienes han gobernado contigo a tu país, porque la misma pertenece al pueblo. Debes devolver la justicia a tu pueblo en toda la dimensión de la palabra, incluso encontrar a los verdaderos asesinos de los 43, y no los que tienes presos por sus ideas, aunque no sean ni las tuyas ni las mías. Debes devolver los presos políticos a sus familias. Debes devolverle a la Asamblea Nacional su legítimo poder, porque el mismo emana del pueblo. Debes devolver al pueblo la decisión sobre su futuro. Nunca podrás devolver la vida a los niños muertos en los hospitales por no tener medicinas. Nunca podrás desanudar de tu pueblo tanto sufrimiento, tanta intimidación, tanta miseria, tanto desasosiego y angustia. Que nadie cometa el desatino de dar un golpe de estado en tu contra, pero que tú tampoco lo des. Es tu deber. Tú tienes un imperativo de decencia pública de hacer el referéndum revocatorio en este 2016, porque cuando la política está polarizada, la decisión debe volver al pueblo. Esto es lo que tu constitución dice. Negar la consulta al pueblo, negar la posibilidad de decidir, te transforma en un dictadorzuelo más, como los tantos que ha tenido el continente. Sé que te molesta la OEA y mi trabajo, porque entre los ceibos estorba un quebracho. Lamento informarte que ni me inclino ni me intimido. Así es la carta completa de Luis Almagro a Nicolás Maduro. Párrafo por párrafo puede interpretarse de la siguiente manera. En el primer párrafo, Almagro le dice a Maduro que él no es un agente, que de alguna manera él tiene su conciencia limpia, que no se turba ante las acusaciones de Maduro. En el segundo párrafo dice que Maduro sí es un traidor porque al rechazar el referéndum revocatorio, rechaza el principio más sagrado de la política, el escrutinio del pueblo, que el pueblo evalúe a sus gobernantes y a su gobierno. El tercer párrafo dice que le debe devolver la riqueza al país, debe acabar con la impunidad, demostrar quiénes fueron los verdaderos asesinos de los 43 en las protestas antigubernamentales de 2014, liberar a los presos políticos, los tiene presos por sus ideas, porque son de aversión total al gobierno y al gobierno no le conviene tenerlos en las calles iniciando una disidencia que puede originar una transición política. En el siguiente párrafo, debe devolverle a la Asamblea Nacional su legítimo poder, porque el mismo emana del pueblo a través del sufragio directo, amparado por la Constitución. Por ello le da poder a la Asamblea Nacional, que le ha quitado el gobierno a través de la parcialización del Tribunal Supremo de Justicia a anulando toda ley que aprueba la Asamblea Nacional, acabar con la escasez, porque no puede devolver la vida a los niños que han muerto por no tener medicinas, al sufrimiento del pueblo por tanta intimidación, tanta miseria por la escasez de alimentos, la escasez de medicinas, por la crisis social, por la deficiencia en los servicios públicos como electricidad y agua, incluso el internet. Que nadie cometa el desatino de dar un golpe de estado en tu contra. Sí, esto no es viable en ninguna democracia. Eso no es democracia en realidad. Eso se interpreta, ese párrafo, como que Maduro debe tener la valentía de no ser tan descarado como para bloquear el referendo, de tener la suficiente decencia para permitir el revocatorio, porque si la política está polarizada, lo repito, si nadie quiere ceder, el pueblo es el que debe decidir en lugar de los políticos que no quieren ponerse de acuerdo y bajo los cuales el pueblo está sumido, los mismos políticos, sea gobierno, sea oposición, sea PSV, sea MUD, sea Maduro,
sea Capriles, sea Leopoldo López, sea Ramos Alup, sea de la oposición o sea del gobierno, sea Diosdado Cabello, sea quien sea. Finalmente, sé que te molesta mi trabajo, y mi trabajo, la OEA y mi trabajo, porque entre los ceibos estorba un quebracho, es decir, que entre tanto descontento, tanto odio del gobierno, tanta aversión a la OEA, estorba a alguien que sí quiere respetar los principios democráticos y por eso no se va a inclinar ni intimidar. Y esa palabra con la que termina la carta, Luis Almagro, puede que sea el inicio de una posición totalmente a favor de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, no porque tenga motivos personales de rabia contra Maduro, Luis Almagro, sino porque las declaraciones de Almagro a Maduro demuestran la postura de la OEA y del mismo Luis Almagro en usar la diplomacia para presionar al gobierno a que ceda posiciones. Si el gobierno no quiere ceder por sí mismo, la OEA hará que ceda, podría ser que cediera a través de la convocatoria de la activación del artículo 20 que convoca al Consejo Permanente de la OEA. Y si en ese Consejo Permanente 2/3 de los países que firmaron la Carta Democrática y la Carta OEA votan a favor de aplicar la Carta Democrática, se aplicará este mecanismo de presión política sobre el gobierno, que es un instrumento que proclama como objetivo principal el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática, al establecer que la ruptura del orden democrático o su alteración, lo que está pasando en Venezuela por violación a la Constitución, represión, de falta de separación en los poderes públicos, que afecte gravemente el orden democrático de un Estado miembro, en este caso la democracia de Venezuela, que está muy en precarias condiciones, constituye un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las diversas instancias de la OEA. Es decir, en vista de esa alteración del orden democrático, eso podrá ser un obstáculo insuperable para que ese gobierno de ese Estado, en este caso Venezuela, participe en las instancias de la OEA. Es decir, que la carta le negaría la participación y lo vetaría de participar a Venezuela y al gobierno de Venezuela en la OEA. Ahora, la Carta Interamericana implica en lo político el compromiso de los gobernantes de cada país con la democracia, teniendo como base el reconocimiento de la dignidad humana. Es decir, que cada país esté de acuerdo a que la dignidad humana debe pasar por respetar la democracia. En lo histórico recoge los aportes de la Carta de la OEA. La Carta Fundacional de la OEA habla del respeto a la democracia y por ello se creó la OEA, para respetar y hacer valer y proteger la democracia en América. En lo sociológico expresa la demanda de los pueblos de América por el derecho a la democracia. Es decir, los pueblos de América, al estar sumidos en las dictaduras del Cono Sur que afortunadamente acabaron, reclamaron el derecho a la democracia. La democracia llegó, pero ahora está en una situación de malas condiciones. Está enferma la democracia en América. Por ello, América precisamente reclama el derecho a la democracia. Eso es una demanda sociológica. En lo jurídico, aunque esta carta se trate de una resolución y no de un tratado, es claro que no es una resolución cualquiera. ¿Por qué? Porque a pesar de no ser un tratado, es como si lo fuera. ¿Por qué? Porque es un acuerdo basado en una resolución, y al ser un acuerdo prácticamente obliga a cada Estado a comprometerse en cuidar y proteger la democracia, y porque fue expedida como herramienta de actualización e interpretación de la Carta Fundacional de la OEA. ¿Cuál es el motivo de la Carta Fundacional de la OEA? No solamente proteger la democracia, sino el espíritu del desarrollo progresivo del derecho internacional. Y al proteger los estatutos del derecho internacional que avalan la democracia, el respeto entre los estados, la autodeterminación de los pueblos, se actualizó a través de la Carta Democrática. Por ello se le dio el carácter de resolución, que a pesar de no ser un tratado, sí es un acuerdo que prácticamente obliga y compromete a cada estado a respetar la democracia y el derecho internacional, actuando y sancionando a todo gobierno que sea objeto de una alteración del orden democrático en uno de los estados. Por ello se aplicaría la carta, que bloquearía a Venezuela en la OEA, lo vetaría, podría ser una presión política para que el gobierno ceda, podría incluso afectar sus relaciones diplomáticas con otros países, incluso también de izquierda, que son parte de la OEA, y también incluso sus relaciones comerciales. Así podría afectar la OEA o la Carta Democrática de la OEA al gobierno venezolano. Podría tomar decisión el secretario Luis Almagro, quien ha hecho estas duras acusaciones contra Maduro, y una comisión de la Asamblea Nacional de la Oposición, también diputados opositores, está reunido en Washington y envió esa carta que solicitó Almagro para evaluarla. Una carta y un documento sobre la situación actual en Venezuela, exactamente descrita, para que Almagro lo evalúe. Si evalúa esto,
podría aplicar el artículo 20 que convoca al Consejo Permanente, y en el Consejo Permanente se votaría por 2/3 si se aprueba la Carta Democrática, y si se aprueba se aplicaría sobre Venezuela. Eso es lo que está por venir, y así es como la OEA podría ayudar para presionar al gobierno y de alguna manera ceda posiciones por un cambio o una decisión política que trate de apaciguar la crisis política tan grave que hay en Venezuela por la precaria crisis económica que está viviendo. Les ha hablado Ricardo Serrano en esta nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano Informa, en la que, reitero, el presidente de Uruguay le dijo a Maduro que está loco, y el secretario general de la OEA le dice a Maduro que si niega el revocatorio se convertirá en un dictador más de los tantos que ya ha tenido el continente. Estas palabras de Almagro para la reflexión no solamente de Maduro, sino también de toda América y de todos los gobiernos, precisamente, y más aún esos gobiernos de América. Nos encontramos en una próxima edición. Hasta luego.